Lo fundamental de los personajes del Marqués de Sade es que son honestos e intentan, por todos los medios, razonar y justificar por qué son como son. La defensa de la autonomía, de esas convicciones propias, ser sincero, independencia, esa fortaleza individual que él criticaba además de las madres por haberse prestado a esa servidumbre familiar, ¿no? El gozo despreocupado. Claro, esto, si lo vemos en contraste con cómo actuaba Sade en su vida cotidiana, nos encontramos con que hay ciertas personas que merecen para él más consideración que otras y muchas veces, poco se entiende por ese autismo, sus intenciones no quedan claras. Cuando él recoge a una chiquilla y va a pagarle para que se prostituya para él y se pone a darle latigazos, a echarle cera. De hecho, este caso que acabo de contar creo que fue el primero por el que lo encerraron. De hecho, en ese momento, ese caso se hizo muy conocido porque ya este chaval tenía una reputación malísima. La gente lo veía hablar con esa sinceridad. Claro, el que se calla y el que no da esa imagen, no consideras que sea tan mala gente. También ocupa un papel el aislamiento. Es, digamos, el mayor problema y lo que más le causa problemas a Sade, pero al mismo tiempo es lo que le permite canalizar sus ideas y al final escribir sus grandes obras, el estar aislado. Creo que el caso último final, el más grave, fue precisamente una falta de consentimiento, en un contexto en el que además no sucedió nada. Justo antes de que lo encarcelaran en Vincennes, el caso que lo llevó al juzgado fue un malentendido con varios miembros de su casa que estaban ahí para servirle. Se dice que él fue puerta por puerta pidiéndoles ciertos servicios que a ellos no querían cumplir, lo denunciaron y como molestaron a un señor, a algún señor importante de por ahí, como los magistrados ya habían oído hablar de este señor, de sus andaduras, de su ligereza para hablar sinceramente de todo esto, consideraron que esté de cabeza a prisión. Que Sade defiende las pasiones y la naturaleza y las cosas que existen en el mundo, que podemos considerar buenas o malas, son, en su sentido más puro, necesarias. El hecho de que yo tenga una inclinación a darle latigazos a alguien, aunque se me pueda decir que eso es malo, dice Sade, al final es una necesidad biológica mía, es algo que por naturaleza tiendo a hacerlo porque me gusta, porque me place, y lo que hay que buscar, a fin de cuentas, no es condenar unas acciones u otras, sino buscar la manera de que todas esas tendencias se pongan en contacto, dialoguen y lleguen a cierta convivencia. Ya sea una convivencia más perversa o menos perversa. Pero al final la cuestión es que eso existe y no hay una moralidad absoluta que nos imponga que tiene que ser censurado. Es que Sade hacía lo mismo o incluso menos que el resto de sus contemporáneos. Dice, un tratado de costumbres de la época afirma: una joven ha podido vivir 3 años en medio de la prostitución sin haber conocido a un hombre de la manera natural. Hay prostitutas que conservan la virginidad aunque están muy lejos de poder ser llamadas vírgenes. Interpretad por qué. El uso de afrodisíacos, el látigo, la sodomización, las felaciones, el autoerotismo, el sexo en grupo o la incontinencia sexual eran comunes en la época. Lo encierran primero en Vincennes, estamos hablando ya de 1778, es el año además en el que muere Voltaire, 1778, y unos años después, en el 84, lo trasladan a la Bastilla. Antes de la Revolución Francesa lo sacan de la Bastilla. Poco tiempo después de entrar en Vincennes, 4 años después, escribe su primera obra. Antes sí que había escrito algunas obras teatrales y tal. La primera obra de las que se conocen actualmente es el diálogo entre un sacerdote y un moribundo. El sacerdote va a decirle al moribundo que se arrepienta de sus pecados y el moribundo dice: ¿para qué voy a hacer yo eso si yo he vivido bien? Me he dedicado a satisfacer todas mis necesidades, todas mis pasiones, todos mis gustos libremente, libertinamente, y estoy satisfecho con mi vida. Se ponen a dialogar y a intentar... claro, el cura horrorizado. Pues al final del diálogo, os voy a hacer spoiler porque es necesario hacer un spoiler, y tiene este texto ya más de 200 años, si no lo habéis leído es porque no habéis querido. Al final del diálogo,
el moribundo convence al sacerdote de que no tiene sentido creer en Dios y de que se dedique a saciar sus apetitos y a la vida de los placeres carnales, básicamente. Triunfó el mal, efectivamente. Se empeña muchísimo en argumentar. Y no es tanto que él se refleje en un u otro personaje, sino que él intenta reflejar esas posiciones y buscarle cierta coherencia. Evidentemente, ese resultado entre agnosticismo y ateísmo del propio sacerdote, que al final se convence de que tiene que dedicarse a los placeres carnales, es un poco la conclusión del propio Sade. Pero evidentemente tampoco es una visión absoluta. De hecho, Sade era muy crítico con los posicionamientos ideológicos rigurosos. Y lo que defendía siempre era que la ideología es buena para entender, para dar una visión del mundo, pero no tiene que tomarse por sí misma, sino en diálogo con otras. Aunque tú digas, no, es que la escena esta erótica tal es maravillosa, o es horrible y me encanta o me aterra, lo que te encuentras es que es poco una excusa para mostrar esos argumentos, esa contraposición que además obliga al propio lector a posicionarse. Un señor que defiende la perversidad absoluta y otro que defiende la virtud máxima y la bondad cristiana. Posiciónate. El punto clave de las obras de Sade es ese debate dialéctico y ese debate desde posiciones muy enfrentadas. El lector tiene que posicionarse y tiene que posicionarse éticamente. Es decir, al final, lo que hace Sade con todo este juego es plantear dilemas éticos. Justine es el infortunio de la virtud, ¿vale? Y Juliette es la cara contrapuesta, la prosperidad del vicio. ¿Qué dicen las historias? Pues que al final la hermana virtuosa acaba pasando por un montón de penurias y la hermana viciosa acaba siendo próspera y teniendo muchísimo éxito. Mucho cuidado, porque esto no es un juicio moral sobre que la virtud es mala y el vicio es bueno. Sade está planteando un dilema muy, muy bien traído, muy coherente en su época, en su contexto histórico. ¿Qué es mejor? ¿Sufrir siendo virtuoso o disfrutar siendo vicioso? O sea, el punto clave no está en que nosotros justifiquemos que el vicio o la virtud son buenos o malos en sí mismos, ni que intentemos justificar que tener éxito o tener infortunio es bueno o malo en sí mismo, sino que analicemos la forma que tenemos de comprender nuestros actos y las consecuencias de los actos, que veamos cómo otros, mediante su posición ideológica, consideran igualmente esos actos y que establezcamos realmente un diálogo en el que razonemos por qué una cosa es preferible a la otra. Eso es la definición pura de un dilema ético. Un texto muy interesante, Alina y Valcourt, precisamente manteniendo todo este esquema de diálogo, plantea un contexto completamente pacífico y virtuoso. En el texto se defiende una sociedad idílica. Sin ningún género de dudas, prefiero 1000 veces aniquilar todos los vicios del hombre que fomentar sus virtudes a costa de fomentar también sus vicios. Porque está demostrado que el vicio es mucho más nocivo que útil la virtud. Entonces, ¿qué pasa con Sade? ¿Por qué en un momento donde se escribe sobre perversidades absolutas y vicios y parece que está defendiendo el vicio, y en este texto, sin embargo, que también hace ese tipo de contraposición, ese tipo de diálogo, ese tipo de reflexión sobre el tema, nos plantea un contexto diferente? La cuestión es que a Sade todo eso, al menos para lo que él pretende hacer sus obras, no le interesa. Lo que le interesa es ser, por así decirlo, el delator, el poner enfrente de la gente, en las narices de la gente, esas ideas, esas formas de pensar, y que la gente se tenga que posicionar y que tenga que salir de su hipocresía.